Antes de leer esta palabra, quiero mencionarles que en el mes de junio, estamos pronto a entrar el día de mañana, y en el mes de junio estamos hablando, o se hace alusión a lo que es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ¿verdad? La celebración del Espíritu Santo, ese fuego que cayó de los cielos cuando los 120 estaban reunidos. En esta mañana, pues vamos a hacer también alusión, este sermón va a ir dirigido bajo esta línea. También quiero hacer referencia que el día viernes, nuestro apóstol Daniel Muñoz, hizo mención de algunos elementos sumamente importantes acerca de lo que es el Pentecostés. En esta mañana, mi persona va a hacer mención de algunos de ellos, de algunos de estos elementos, ¿verdad? Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Narrativa de Hechos, capítulo 11, versículo 15 al 16. Leemos así. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dejemos la lectura hasta allí. Mis amados, que Dios añada bendición a esta palabra y que sea Él usando mi vida en esta mañana y que sean sus palabras a través de mí para poder bendecir sus vidas. Así que sea Él usando mi vida y que sea Dios hablándonos en esta mañana. Amados, yo cuando leo la narrativa de Hechos, quiero mencionar, antes de iniciar la introducción, quiero mencionar que la narrativa de Hechos, pues, se le atribuye al apóstol, a Lucas, al evangelista, al médico Lucas. Es una narrativa que también se le conoce como un libro que contiene los hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu. Y en esta mañana yo quiero empezar diciendo, mis amados, que la irrupción del Espíritu Santo, la celebración del Pentecostés fue un mover del Espíritu que llegó para cambiar la historia de la iglesia. La historia de la iglesia fue cambiada a partir del Pentecostés, a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Y como tal quiero mencionar que hasta ese momento los discípulos habían conocido, habían caminado con Jesús. Sin embargo, los discípulos no habían tenido un conocimiento más amplio, un conocimiento como tal acerca de lo que era la iglesia. Sin embargo, cuando se da el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, la historia de la iglesia es cambiada. La concepción, los paradigmas de los discípulos fue cambiada y fue restaurada, fue renovada. Y bajo esta dirección yo quiero hablarles hoy, amados, que la irrupción del Espíritu cambia la historia de la iglesia y por ende todos nosotros que somos parte de la iglesia, usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y la historia de la iglesia, cuando yo digo que fue cambiada por la irrupción del Espíritu, no solo es la iglesia evangélica o cristiana, sino toda la iglesia de Dios. Toda la iglesia de Dios es marcada desde este momento. Y quiero hacer mención, los discípulos, la narrativa de Hechos inicia en el capítulo 1, haciendo la mención que Jesús va a ser ascendido al cielo y que Jesús va a ser ascendido al cielo, pasan los 40 días, Él está con los discípulos, pero nuevamente se va a ir. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado por la mente de los discípulos? ¿Será que los discípulos, ellos tenían la certeza de lo que iba a pasar o lo que involucraba que Jesús fuera ascendido? Y esto me lleva a pensar que los discípulos quizás no sabían lo que representaba que Jesús fuera ascendido al cielo y que el Espíritu Santo viniera. Porque en ocasiones anteriores Jesús le dice a los discípulos: os conviene que me vaya para que el Espíritu Santo venga con ustedes. Y me impacta esto, mis amados, porque creo que hasta el capítulo 2, durante los 3 años que estuvieron ellos caminando con Jesús y durante todos los otros evangelios, creo que hasta este momento los discípulos llegan a comprender lo que significa lo que era que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo viniese. Entonces, esto me lleva a pensar, mis amados, que nuestra mente finita muchas veces se acomoda a circunstancias que Jesús nos está diciendo: os conviene que quite,
os conviene que quite, pero nosotros en nuestra mente finita estamos aferrados en aquellas cosas que son circunstanciales, pero Jesús hoy nos llama a pensar, suelta aquello que te está limitando, suelta aquello que te está limitando, porque yo estoy mirando más allá. A veces nosotros como personas creemos, no, lo que yo estoy mirando, eso es todo. Pero no, Dios, Jesús, a través de esta lección, cuando le dice a los discípulos, os conviene que me vaya, esto me lleva a mí a pensar que hay circunstancias en nuestra vida, circunstancias, lo que sea, lo que usted sabe en su corazón que está pasando, que se ha aferrado y no lo quiere soltar. No lo quiere soltar porque está conforme, porque se siente en la zona de confort. Pero Jesús le dice a los discípulos, conviene que me vaya. Entonces, porque el Espíritu Santo iba a venir y lo que el Espíritu Santo iba a provocar iba a ser mucho más grande que lo que estaba sucediendo en estos 3 años al caminar con Jesús. Y es hasta este momento, mis amados, cuando yo considero que los discípulos llegan a comprender plenamente lo que significaba, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo y lo que era lo que Jesús le estaba diciendo. Os conviene que me vaya. Quiero mencionar aquí rápidamente, la historia de la iglesia es cambiada. Por lo tanto, la historia de la iglesia, de la persona que somos usted y yo, es cambiada. Por lo tanto, mis amados, cuando la historia de la iglesia es cambiada, la historia de la sociedad es cambiada. Y quiero hacer mención aquí, son varios elementos que quiero mencionar. Como dije antes, no hice una estructura como tal, pero hay elementos que quiero resaltar acá, muy importante. Lo primero es que y quiero hacer mención a las palabras del apóstol el día viernes, él mencionaba que cuando el Espíritu Santo irrumpe, lo hace con fuerza, lo hace con vitalidad, con fuerza, con poder. Y quiero mencionarte, mis amados, que es así, es indiscutible. Cuando el Espíritu Santo llega, lo hace con fuerza, lo hace con vehemencia. Pero ¿qué pasa cuando algo viene con fuerza? Cuando algo viene con fuerza, arranca, transforma, restaura. Y es lo que precisamente hace el Espíritu Santo cuando viene el derramamiento en el Pentecostés. ¿Qué pasa? Viene con fuerza, pero cambia la historia de la iglesia. La iglesia que se conocía antes no es la misma iglesia que se va a conocer a partir del capítulo 2. La historia es diferente. La historia de la iglesia es diferente. Y sacado, esto me lleva a pensar a mí y a decirle a usted que cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, algo tiene que pasar en ella. Algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar en ella. Si algo no está pasando en tu vida, es porque el Espíritu Santo no es una realidad en tu vida. Y esto me lleva a pensar, amados, que muchas veces nosotros pensamos en ser y parecer. Confundimos estos dos verbos, porque ser y parecer no es lo mismo. A veces nosotros nos disfrazamos de parecer cristianos, de parecer discípulos, pero en realidad no lo somos. Esto es un llamado para nosotros. No necesito aparentar que estoy llena del Espíritu. Yo necesito ser llena del Espíritu. Yo necesito ser llena del Espíritu. Usted no necesita aparentar que es lleno del Espíritu. Usted necesita ser lleno del Espíritu. Necesitamos que la llenura del Espíritu, que ese Pentecostés sea una realidad constante en nuestra vida. No simplemente en un mes. Ahora, aclaro aquí, muy importante. No estoy menospreciando el mes que se hace alusión al Pentecostés, por supuesto que no. Sin embargo, quiero mencionar y dejar por sentado que el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, no debe limitarse a un día o a un mes. La iglesia tiene que caminar bajo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Cuando la iglesia camine en y con el Espíritu Santo, tendremos iglesia victoriosa, tendremos iglesia que marca la historia, tendremos iglesia como la iglesia primitiva, tendremos iglesia como la iglesia apostólica. A mí me impacta la historia de la iglesia apostólica, porque la iglesia apostólica sienta las bases. La iglesia apostólica sienta la base de lo que ha de venir más adelante. Y me lleva a pensar, mis amados, y me lleva a pensar esto, wow, ¿cómo será si de aquí en adelante, porque obviamente sí va a haber un periodo diferente, pero ¿qué periodo? ¿Cómo se conocerá este periodo? ¿Cómo se conocerá este periodo? Hablando del Espíritu Santo del Pentecostés. Ahora, cuando yo pienso en esto, yo
miro la iglesia de los hechos, la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, como un estándar alto al cual nosotros debemos de luchar para llegar a ello. Quiero mencionarle, mis amados, que cuando la iglesia apostólica es transformada por la irrupción del Espíritu, las personas que están allí, los discípulos, son transformados. La iglesia, los discípulos, iglesia, usted, yo, iglesia. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo llega, paradigmas son cambiados. No solo paradigmas son cambiados. Cuando el Espíritu Santo llega, la irrupción del Espíritu, también viene la manifestación de dones. Y hago aquí la mención. Aquí hay discípulos. El capítulo 2 menciona cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu. Pero los discípulos hablaron en lengua. Pero no solo hablaron en lengua. Ellos manifestaron más dones de sanidad, la salvación. Es algo impresionante. Para mí es impresionante ver cómo la vida de los apóstoles es cambiada con el Espíritu Santo. Podemos ver cómo los apóstoles, por ejemplo, Pedro, que más adelante viene con el discurso. Pedro no estaba, ninguno de los discípulos antes de la llenura del Espíritu. Yo veo a un discípulo proclamando abiertamente a Cristo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos, hay una nueva concepción, hay un nuevo pensamiento, hay un nuevo pensar. Las almas necesitan de Cristo. Y es cuando Pedro se activa e inicia a proclamar la palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, definitivamente cosas deben de cambiar en nosotros. Cosas deben de cambiar. No solamente hablar en lengua, mis amados. No solo hablar en lengua. Necesitamos más obras del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos ver que el fuego del Espíritu arde en cada vida, arde en la iglesia. Mis amados, no es un evento. Esto no es un evento. El Espíritu Santo no es un evento. Es algo constante que debe ser en nosotros. La llenura del Espíritu es algo constante. Yo debo de procurar que el Espíritu Santo esté conmigo día tras noche. Pero no solo, como decía antes, parecer que está conmigo. No, porque hoy la realidad es que hay hay muchas personas que parecen tener el Espíritu. Ahora viene mi pregunta, ¿será que en realidad el Espíritu está con ellos? Dios sabrá y ellos también. Mis amados, puedo ver cómo los paradigmas son cambiados cuando el Espíritu Santo llega. Los paradigmas son cambiados. Y esto me lleva a hablar nuevamente de Pedro. En los versículos anteriores, los capítulos 11, desde el 2 en adelante hasta el 11, aproximadamente se habla de Pedro, de cómo Pedro, lo que sucede en Jerusalén fue una cosa impresionante porque todos escucharon, todos los pueblos escucharon. Amén. Todos los pueblos escucharon que algo glorioso había pasado en Jerusalén, que el Espíritu se había derramado, pero la gente no escuchó que en Jerusalén se derramó solo el Espíritu Santo, sino que ellos escucharon, algo grandioso está pasando allá. Mis amados, necesitamos hacer y ser que los demás, que la sociedad escuche que mi vida y que tu vida está encendida por el fuego del Espíritu. Mira lo que pasa en el capítulo 10. Cornelio es un hombre que está en Cesarea, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él está en otra comunidad, pero estando en esa comunidad, él escucha hablar de lo que Pedro está haciendo en Jerusalén. Él escucha hablar de lo que el Espíritu Santo provocó con la irrupción en ese lugar. Y es impresionante, mis amados, porque cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, es como ese fuego que quema. ¿Qué hace un fuego? Va contagiando, va quemando, esa llama se va contagiando. Y es lo que pasó en este lugar. Ese fuego que descendió en la vida de los apóstoles se fue propagando y llega hasta la vida de Cornelio, hasta oídos de Cornelio. Y Cornelio manda a llamar a Pedro. Obviamente todo esto por mandato de Dios, pero Cornelio manda a llamar a Pedro. Y Pedro llega a ese lugar y comienza a hablarle. Y Pedro empieza a preguntar,
¿por qué os llamaste? ¿Por qué me os llamaste? Entonces Cornelio le empieza a decir, te llamé por esto, esto y esto y esto, capítulo 10, luego usted lo lee. Pero me impresiona que en los versículos aproximadamente del 35 al 39, dice que cuando Pedro inició a hablar del Espíritu Santo, cuando abrió su boca, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y quiero decirle aquí, cuando yo digo cambio de paradigma, me refiero a lo siguiente. Hasta ese momento, los discípulos predicaban a los judíos, consideraban, ¿verdad?, que el Espíritu Santo era solo para los judíos. Pero en ese momento, cuando Pedro inicia a hablar con Cornelio, estando en Cesarea, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre los judíos y sobre los gentiles. El Espíritu Santo llega a nuestra vida para romper y cambiar paradigmas. Yo no sé cuál sea el paradigma que necesita ser cambiado en tu vida. No sé cuál sea la mente, el pensamiento, lo que debe ser cambiado en tu iglesia, en tu vida. Pero este es el momento para que tú le digas al Espíritu Santo, entra y cámbiame. Este es el momento para que tú y yo como iglesia le digamos a Dios, entra Espíritu Santo, ven conmigo, cámbiame, arranca de mí y dame fuego nuevo. Dame fuego que cambia, que restaura. Y me impresiona porque Pedro estaba lleno del Espíritu. Dice la palabra que cuando él abre su boca, todos recibieron del Espíritu Santo. ¿Cómo? Había sido lleno en el Pentecostés. Como los 120 en el Pentecostés. Mis amados, el Espíritu Santo es real. Tan real como cuando respiramos. El Espíritu Santo es una realidad hoy. Es una realidad tan real, valga la redundancia, tan real como lo menciona la palabra. Es tan poderoso como lo menciona la palabra. Tan poderoso, pero necesita de personas como usted y como yo, de discípulos como usted y como yo, apasionados, que nuestra alma esté sedienta del Espíritu Santo. Cuando nuestra alma está sedienta del Espíritu Santo, ha de venir, ha de descender para provocar los cambios que tanto necesitamos en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Mis amados, quiero decirte algo, los paradigmas son cambiados. Lo que para mi mente puede ser que está correcto, cuando el Espíritu Santo llega, revela, hay que cambiar. El Espíritu Santo trae revelación, lo decía el apóstol el viernes pasado, trae revelación. Necesitamos estar preparados. Nos preparamos, quiero mencionar algo aquí rápidamente. Nos preparamos para salir ahora de la cuarentena. Pero yo quiero decirte, iglesia, tú y yo no tenemos que estar preparados para salir de una cuarentena. Nuestra preparación principal y primordial es estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Hay cosecha, es por supuesto, hay cosecha, es innegable que hay cosecha. Pero mi amado, usted y yo debemos estar preparados en todo tiempo, dice el apóstol en la carta de Timoteo, en todo tiempo, dentro y fuera de tiempo. Insta con la palabra. No necesito pasar una pandemia para hablar de Dios. No necesito pasar ninguna circunstancia para poder proclamar la palabra de Cristo, para poder proclamar la venida de Él. Amén. No podemos esperar una circunstancia. Porque nuestro evangelio no es un evangelio circunstancial, es un evangelio permanente, un evangelio que cambia y restaura en todo momento, un evangelio que está dispuesto a que personas como usted y como yo nos paremos y declaremos la palabra. Dios está esperando, no que se termine la cuarentena. No debemos de esperar esto. Este es el momento. Haya pandemia, no haya coronavirus, haya lo que haya. Este es el momento. El hoy es el momento justo para que proclamemos su palabra. Hoy es el momento justo para que yo le diga al Espíritu Santo, entra en mi vida, cámbiame, restaurame. De nada sirve que cambiemos nuestro exterior si nuestro interior aún no ha sido cambiado. Y esto me lleva a pensar
que el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, no es algo externo, es algo interno. El Espíritu Santo tiene que venir, tiene que estar dentro de mí, tiene que provocar cambio dentro de mí, y ese cambio va a ser externo. Pero, y esto me lleva a pensar, lo digo en el versículo, en el capítulo 2, cuando dice que, ahora, cuando pienso en esto, puedo pensar, bueno, la sociedad puede clamar por un Pentecostés. Puede hacerlo, no hay problema. Ahora, lo que yo quiero hacer mención aquí, y como dice la palabra, es que ellos estaban unánimes, ellos estaban reunidos unánimes. Su corazón ardía porque querían un espíritu, querían una llenura, querían algo diferente. El Pentecostés viene de adentro. Obviamente el Pentecostés viene de parte de Dios. Alguien me va a tener que hacer con la manita cuando se me acaba el tiempo. Amados, el Pentecostés es algo interno. Los cambios son de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y esto pensaba el otro día en unas líneas que estaba escribiendo. A veces nosotros podemos pensar, pero ¿cómo he de cambiar al mundo si el mundo es grande para yo poder cambiar? Pero también pensaba en lo siguiente, si nuestra mente es cambiada, si mi mente es cambiada, si mi vida es cambiada, el mundo puede ser cambiado. Es decir, el mundo de otra persona puede ser cambiado, puede ser ese cambio que hay en mí, puede ser hacia la otra persona. Entonces no necesitamos pensar en un cambio macro, pensemos en un cambio micro, yo para el resto. El Pentecostés llegó para cambiar la historia de la iglesia. El Pentecostés es el anhelo que debe de haber en nuestro corazón en este tiempo. Ese fuego que arde, ese fuego que no nos deja tranquilos, ese fuego que nos impulsa a hablar de su palabra. Mis amados, no solo dones fueron repartidos cuando la irrupción del Espíritu Santo vino, no, también la salvación. Y como mencioné antes con Pedro empezó a hablar de Cristo. Fue a hablar de Cristo. La sociedad fue impactada por lo que Pedro estaba diciendo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo usaba a Pedro de tal manera que cuando se paró enfrente del Coliseo, por así decirlo, Agripa y todos los que estaban allí, dice que ellos, los gobernantes, los ancianos de Israel, se quedaban perplejos, escuchando que aquellos hombres que hablaban eran hombres iletrados, pero que eran hombres que estaban hablando con tal vehemencia. Y esa vehemencia, esa claridad, esa actitud de proclamar la palabra se la había proporcionado el Espíritu Santo. Mis amados, no significa que ahora yo tenga que dar de menos o hacer de menos los estudios, no, para nada. Pero no necesito graduarme de nada para poder proclamar la palabra de Cristo. Lo que sí necesito es el título del bautismo del Espíritu Santo. Y ese título solo te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es como fuego que llega y que quema, que purifica, que santifica. Como ese fuego que llega y te prepara. Porque el Pentecostés, ese es fuego. El Pentecostés es fuego que cambia. ¿Qué hace el fuego? Cambia. ¿Qué hace el fuego? Los paradigmas son cambiados. Le dice el apóstol, porque cuando dice en el capítulo 11 que en Jerusalén escuchan lo que estaba haciendo Pedro en Cesarea, dice que en el capítulo 11, Pedro necesita enviar un informe a Jerusalén de lo que había pasado en Cesarea. ¿Y qué había pasado? El Espíritu Santo había descendido. El Espíritu Santo había descendido sobre aquellos gentiles. Usted y yo, mi amado, estimada iglesia, no somos los correctos ni los adecuados para decir a quién sí, a quién no. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida tiene que ser transformada. Esos paradigmas, pensamientos, el querer encasillar al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega en serio a nuestra vida, esos paradigmas son rotos, son cambiados, son renovados, son restaurados. Y Pedro, empieza a comunicarle a los apóstoles lo que había pasado. Y es cuando llega entonces al versículo que yo acabo de leer. Él está contando a los discípulos, pasó esto cuando yo hablé.
Y dice, ciertamente es lo que Jesús había dicho, que Él bautizaría con agua, pero que nosotros bautizaríamos con el Espíritu Santo. Cosas grandes suceden, cosas impresionantes pasaron cuando la irrupción del Espíritu vino en ese momento, en ese Pentecostés. La historia fue cambiada, dones fueron repartidos, la sanidad fue repartida a aquellas personas que tenían el don de sanidad. La salvación. No solo cosas, mire, es impresionante porque en este contexto también se da algo muy importante que hay que mencionar acá, que es la conversión de Saulo. Les he mencionado que la irrupción del Espíritu llegó para cambiar la historia de la iglesia, un antes y un después. Hay una iglesia antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Hablo de la iglesia en general. Cuando la iglesia irrumpe el Espíritu Santo en la iglesia, también se levanta un adversario. ¿Y cuál era el adversario? Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Saulo inicia a perseguir la iglesia, pero los discípulos tenían algo impresionante, algo mayor que lo natural, tenían algo mayor que el miedo, tenían algo mayor que el pensar que voy a morir. Ellos tenían el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Pedro estaba predicando la palabra y todos los discípulos, se levantó Saulo a perseguir la iglesia. Pero el Pentecostés, el derramamiento, la irrupción del Espíritu, en su momento había sentado bases que Saulo en su momento no pudo derribar y no pudo contra ellos. Viene la conversión de Saulo. Quiero decirle que la irrupción del Espíritu en este momento preciso de la historia la marcó para siempre. La marcó para siempre. Aquellos que han estudiado los periodos de la iglesia, los que han estudiado los periodos de la iglesia, pueden saber que después del periodo apostólico vienen diferentes tipos de periodos. Viene el periodo de la persecución. Creo que debo de terminar. Viene el periodo de la persecución, etc. Sin embargo, en todos estos periodos siempre hacían referencia a la irrupción del Espíritu Santo en el Pentecostés, en la iglesia apostólica. Quiero decirte, mi amado, que la irrupción del Espíritu no solo cambió la historia de la iglesia en ese momento, la cambió ahora, la cambió miles de años después, para los años 1886, cuando el Pentecostés llegó en Estados Unidos, donde nace nuestra iglesia. Mis amados, nosotros creemos en la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu, el Pentecostés, es aquel que llegó y cambió nuestra vida, cambió nuestra vida. La historia fue cambiada en 1886 con el Pentecostés. La fuerza y el poder del Espíritu llegó para cambiar. Necesitamos ser conscientes. Usted y yo necesitamos estar conscientes que ese fuego que se derramó en el Pentecostés cuando estaban los 120, aquel fuego, aquel espíritu que se derramó cuando Pedro hablaba con Cornelio y los que estaban en su casa, es el mismo espíritu que hoy anhela llenar su vida. Es el mismo espíritu que anhela llenar su corazón y su casa en este tiempo. Quiero ir terminando. Quiero dejar por sentado lo siguiente. La irrupción del Espíritu cambia, regenera, restaura y transforma. La iglesia que es usted y la iglesia que soy yo. Además de ello, cuando la irrupción del Espíritu viene, la llenura del Espíritu Santo viene, se reparten dones de milagros, sanidad, hablar en lengua. El Pentecostés no es un espectáculo, el Pentecostés tampoco es un evento, es un proceso que debe de mantenerse constante en nuestra vida. El Espíritu Santo rompe y cambia paradigmas. Cuando nuestra vida es cambiada por el Espíritu Santo, paradigmas son cambiados. Cuando mi vida es cambiada por el Espíritu Santo, cuando mis paradigmas son cambiados por el Espíritu Santo, la sociedad va a ser transformada. La sociedad va a ser transformada. Yo te invito, mi amado,
en esta mañana, que tú no seas un espectador, no seas un espectador del Espíritu Santo, no seas un espectador de ello, sé partícipe, por favor, sé un instrumento activo, no pasivo, sé activo en la llenura del Espíritu. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, en esta mañana yo te invito para que tú abras tu corazón y le pidas a Dios, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Yo termino de esta manera, mis amados. El Pentecostés lo tenemos que vivir cada día, cada día. Yo quiero que mi iglesia sea diferente. Yo quiero que mi vida sea diferente. Yo necesito que ese espíritu venga a mí. Yo necesito que ese espíritu me revele cómo he de hacer y de actuar. La sociedad está pidiendo a gritos una iglesia que esté en llamas. Esa iglesia puede ser tú y puedo ser yo. La sociedad necesita a alguien como tú y yo encendido como carbón. En esta mañana, yo te invito donde quiera que estés. No importa dónde tú estés en esta mañana, amado hermano, que me escuches. Yo te invito para que tú le hagas una invitación al Espíritu Santo a tu vida. Padre, damos gracias por esta palabra. Damos gracias, mi Rey, porque tú eres maravilloso. Esta palabra, Señor, que nos has revelado es viva y eficaz. Viva y eficaz, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Pero también te pido, mi Dios, en esta mañana, que tú vengas y hables a cada vida que ha escuchado esta palabra, Señor. Padre, yo te pido que así como aquellos 120 estaban reunidos, aquellos que estaban con Cornelio, Padre de los cielos, y ese espíritu irrumpió en sus vidas. Padre, yo te pido de corazón, yo te pido para que ese mismo espíritu llene a mis hermanos. Padre, yo te pido en esta mañana que ese fuego del espíritu avive mis hermanos, avive mi vida, avive la iglesia, Padre de los cielos, porque deseamos ver una iglesia diferente, deseamos ver una sociedad diferente. Por favor, llénanos de tu espíritu, Señor. Rompe nuestro paradigma. Cambia nuestra manera de ser. Cambia nuestra manera de ver, Dios mío, la llenura de sentir tu espíritu. Por favor, en esta mañana, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho hasta este momento. Doy gracias, Padre de los cielos, por lo que tú harás, Señor, en cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Te damos gracias, Espíritu Santo. La gloria, la pleitesía, solo sea para ti, mi amado Rey. Te amamos y te anhelamos a ti, oh Cristo. Glorificado sea tu nombre. Damos gracias a Dios por